el uso del paquete estadístico SPSS, ¿no? En realidad, en el desarrollo de una investigación o de una tesis, antes de ir al análisis de datos, es importante conocer cómo se diseña el proyecto, ¿no? Y si cumple con el rigor científico y si realmente hay consistencia entre la formulación del problema, entre los objetivos, si se trata de un estudio analítico, eh, si hay consistencia con las hipótesis, el diseño metodológico, luego en base al tipo de estudio, ¿no? También, o al diseño que aplicamos, ver lo que es el tipo de muestreo, ¿no? Y luego es el plan de análisis, ¿no? Entonces, en proyecto de investigación 2 deberíamos ya conocer todo esto, ¿no? Y ahora estamos en la parte que corresponde al plan de análisis, ¿no? Entonces, igual, aquí vemos cuál es el algoritmo que debemos seguir nosotros para poder concretar un proyecto de investigación científica, ¿no? Y una tesis es un proyecto de investigación, ¿no? Que tiene un propósito. En este caso es que ustedes logren el grado académico y la titulación, ¿no? Entonces hay pasos que hay que seguir de manera eh, lógica y rigurosa, ¿no? Para de esa manera concretar el rigor científico que exige una investigación, ¿no? Entonces, el paso uno primero es ubicarnos en qué tema, ¿no? Debemos investigar, ¿no? Identificar un tema, ¿no? Luego del tema hay que identificar eh, cuál va a ser la línea de investigación que debemos seguir respecto a ese tema, ¿no? Por ejemplo, quiero investigar tuberculosis. Entonces, el tema es tuberculosis, es un tema muy amplio. Luego tendré que enfocarme en la línea, ¿no? Que quiero investigar, ¿no? Entonces puede ser la línea clínica. La línea clínica tiene que ver con el diagnóstico, tiene que ver con el tratamiento, tiene que ver con el pronóstico. Luego en la línea epidemiológica, caracterizar el comportamiento epidemiológico de la tuberculosis. O en la línea de la salud pública, acciones de prevención, identificación de factores eh, determinantes, condicionantes, ¿no? Predisponentes, potenciadores, etcétera, ¿no? Entonces, identificando ya la línea, recién voy a formular mi problema, ¿no? En base a la línea de investigación que deseo seguir, ¿no? Entonces, dentro del planteamiento, ¿no? Eh, una vez que planteamos el problema, luego, en base a ese problema, vamos a definir los objetivos, ¿no? Y en base a esos objetivos, eh, luego vamos a tener que establecer qué tipo de pregunta hemos realizado para ver si mi objetivo va a ser un objetivo descriptivo o un objetivo analítico, ¿no? Entonces, si solamente quiero explorar, ¿no? Entonces mi objetivo es descriptivo fundamentalmente. Pero si quiero identificar causalidad, ¿no? O inferencia causal, entonces tendré que plantear un objetivo analítico, ¿no? En base al objetivo general se determinan los objetivos específicos, ¿no? Que es lo que tengo que realizar para poder concretar mi objetivo general, ¿no? Muchas veces plantean el objetivo general y en los objetivos específicos están planteando nuevos objetivos generales, ¿no? Lo que no es consistente, ¿no? Con el objetivo general, ¿no? Entonces, dependiendo si mi estudio es descriptivo, no aplica hipótesis. Si mi estudio es analítico, sí tengo que plantear la hipótesis científica o de investigación, ¿no? Y en base a esa hipótesis hay que plantear las hipótesis estadísticas, ¿no? Donde está la hipótesis nula.
y la hipótesis alterna, ¿no? La hipótesis nula es la que debemos plantear porque es la que única que se puede someter a prueba, ¿no? Mediante las pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces, la prueba de hipótesis lo que va a lograr es rechazar la hipótesis nula, ¿no? Entonces, para eso es que se plantea la hipótesis nula, para rechazarla, ¿no? Si rechazamos la hipótesis nula, entonces queda demostrada la hipótesis científica. Entonces, esa es la forma como tenemos que diseñar, ¿no? Entonces, en la parte de el plan de análisis, entonces tengo que ver la consistencia de todo lo que he comentado, ¿no? Porque de lo contrario, nosotros no podemos hacer un plan de análisis si no hemos concretado adecuadamente y establecido adecuadamente cuál es el diseño metodológico, ¿no? Entonces, en el diseño metodológico, ustedes siempre deben partir primero del enfoque, ¿no? Entonces, hay tres enfoques: el enfoque cuantitativo, cualitativo y el enfoque mixto. Por lo general, nosotros trabajamos con enfoque cuantitativo, ¿no? Muy pocas veces podemos trabajar con enfoques mixtos y casi muy raro con enfoque cualitativo, ¿no? Enfoque cualitativo generalmente está más aplicado para los antropólogos, los psicólogos, ¿no? Los sociólogos, ¿no? Porque es comprender el comportamiento de la gente, comprender cómo es que la gente eh, se comporta dentro de un escenario determinado, que nos va a servir también, definitivamente, por eso podemos hacer modelos mixtos, ¿no? Pero la mayoría de estudios que realizamos son estudios cuantitativos, ¿no? Entonces, dentro de lo cuantitativo, luego hay dos tipos de investigación, ¿no? Entonces está la investigación descriptiva y está antes de los tipos, está la de investigación experimental y la no experimental, ¿no? Entonces, ¿cuál es la investigación experimental? Donde el investigador puede controlar la variable independiente, ¿no? Eh, y tenemos los estudios observacionales o no experimentales, donde el investigador solamente puede observar el comportamiento de las variables, ¿no? No los puede controlar, ¿no? Y controlar significa que tiene la posibilidad de exponer o no exponer a la muestra estudiada, ¿no? Entonces, luego después de los tipos, tenemos los modelos, ¿no? Entonces hay el modelo descriptivo y el modelo analítico, ¿no? Y conociendo ya el modelo que hemos elegido, vienen al final lo que se llama el diseño, ¿no? Entonces, dentro del modelo descriptivo hay el diseño de estudio de caso, series de caso, ¿no? Estudios correlacionales, estudios transversales de prevalencia, ¿no? Todos esos son descriptivos, ¿no? Luego tenemos en los modelos analíticos, podemos tener los estudios transversales comparativos, ¿no? Donde ya tengo posibilidad de comparar y ya puedo hacer inferencia causal, ¿no? Luego tenemos los estudios de casos y controles, los estudios de cohorte, ¿no? Que es la escala, digamos, de potencia inferencial que tienen esos diseños, ¿no? O sea, el de menor potencia será un estudio transversal comparativo, ¿no? Y el de mayor potencia será un estudio de cohorte, ¿no? Entonces, todo eso ustedes ya lo han estudiado, ¿no? Ya lo conocen, ¿no? Eh, una vez que hemos concretado el diseño de estudio que vamos a realizar, entonces estamos preparados para poder decidir cuál es el plan de análisis, ¿no? Entonces, el plan de análisis en esta secuencia lógica, ¿no? Recién corresponde al paso 9, ¿no? Entonces, donde seleccionamos ahí, pues, los tipos de analíticos, ¿no? Que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, siempre vamos a aplicar, digamos, pruebas descriptivas, ¿no? O estadística descriptiva, ¿no? Porque si no describo primero, no puedo comparar, ¿no?
Entonces, si ya tengo estudios analíticos, además de la estadística descriptiva, debo plantear la estadística inferencial, ¿no? Entonces, en la estadística inferencial hay dos condiciones que hay que evaluar, ¿no? Primera condición es que si la variable independiente se asocia de manera significativa con la variable dependiente. Entonces, buscamos la asociación. Entonces, ¿con qué determino la significancia de las asociaciones? Con las pruebas de hipótesis. Entonces, son las pruebas de hipótesis las que me permiten determinar si una variable independiente está asociada de manera significativa con la variable dependiente, ¿no? Y para que sea significativa, pues tenemos que tener un nivel de significancia que no supere el 5%, ¿no? Lo que conocemos como el p-valor, ¿no? Entonces, el p-valor debe ser menor o igual a 0,05 o menor o igual al 5%, ¿no? Teniendo ya la significancia estadística, entonces vamos a aplicar otro estadístico que me va a medir lo que es la fuerza de asociación o magnitud de asociación. Entonces, la prueba de hipótesis no me va a decir eh, en qué sentido está la asociación, simplemente me dice que hay asociación significativa, ¿no? Pero no me va a decir si está a favor o en contra, ¿no? Entonces, eso solamente lo voy a saber aplicando otros estadísticos, otros, eh, otras pruebas, ¿no? Que me van a permitir saber si, con qué fuerza interviene o influye la variable independiente para que se presente la variable dependiente, ¿no? Entonces, lo que buscamos es fundamentalmente la inferencia causal, ¿no? Y para eso, dependiendo del diseño, ¿no? Si estamos en un estudio transversal comparativo o estamos en un estudio de casos y controles, entonces, ¿cómo vamos a medir la fuerza de sucesión? Mediante el odds ratio o el OR, ¿no? En realidad no le hacemos una medida directa, sino hacemos una estimación, ¿no? Entonces, la estimación de la fuerza de asociación lo hacemos con el OR, ¿no? O el odds ratio, ¿no? Si estamos en un estudio de seguimiento, un estudio longitudinal, o un estudio de cohorte, ¿no? Entonces ahí sí podemos aplicar, ¿no? El estadístico del riesgo relativo, ¿no? Entonces, con el riesgo relativo podemos nosotros determinar, ahí sí medimos de manera directa el nivel de riesgo, ¿no? Que genera la presencia de la variable independiente frente a la variable dependiente, ¿no? Entonces, el plan de análisis, ¿en qué consiste, no? Son técnicas que nos ayudan a responder las preguntas formuladas. Entonces, para eso es importante que formulemos adecuadamente nuestra pregunta de investigación, ¿no? Ha de definirse antes de recoger los datos, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer un plan de recojo de datos si no conozco el plan de análisis, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí puedo empezar a generar los llamados errores, sesgos y confusores, ¿no? Entonces hay que conocer con qué tipo de datos voy a trabajar, ¿no? Y por lo tanto, mi plan de análisis tiene que ser consistente al tipo de datos con los cuales vamos a trabajar, ¿no? Entonces, en la investigación cuantitativa, que es lo que por lo general trabajamos en la investigación biomédica y epidemiológica y de salud pública, entonces vamos a trabajar con datos numéricos, ¿no? O expresados por números, ¿no? Pero donde los números realmente tienen la capacidad de ser operacionalizados, ¿no? Porque puede haber representación numérica, pero corresponde a una variable cualitativa, ¿no? Como el caso del Apgar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo digo, el niño nace con un Apgar de 0 a 10, ¿no? Entonces, si un niño tiene 7 y otro niño tiene 5, yo no puedo sumar y promediar, ¿no? Simplemente cada valor es independiente porque es una cualidad, ¿no? No es una cantidad, ¿no?
Entonces, en esa investigación cuantitativa, pues las técnicas serán esencialmente estadísticas, ¿no? Y aquí se expone y detalla, pues, las medidas de resumen de las variables y cómo van a ser presentadas o cómo vamos a presentar los hallazgos de esas variables, ¿no? Indicando acá los modelos, las técnicas estadísticas que vamos a usar, ¿no? Entonces decíamos, nosotros vamos a usar estadística descriptiva y estadística inferencial, ¿no? Entonces en la estadística descriptiva necesitamos pues conocer ahí las medidas de frecuencia, las medidas de dispersión, las medidas de tendencia central, las medidas de posición, ¿no? Eso es para la estadística descriptiva, ¿no? Para la estadística inferencial, entonces necesitamos conocer las pruebas de hipótesis y necesitamos conocer los indicadores de riesgo de asociación o indicadores de asociación, ¿no? Que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, también es necesario tener el conocimiento de un software, ¿no? A usar en el procesamiento. Por lo general, con el Excel podemos trabajar bases de datos, pues pueden trabajar ustedes con Excel. Lo ideal es trabajar ya con paquetes estadísticos como el SPS, como el Stata, ¿no? Como el EpiInfo, por ejemplo, ¿no? Que son programas estadísticos que nos ayudan a hacer los diferentes tipos de análisis. Pues cualquiera de los softwares puede aplicarse. El EpiInfo, por ejemplo, es un software que utilizamos los epidemiólogos, ¿no? Y es de acceso gratuito, ¿no? No necesita pagar la licencia, ¿no? A diferencia del Stata o el SPS, que sí son softwares privados y por lo tanto hay que comprar nosotros la licencia para poder disponer, ¿no? De todas las bondades de sus programas, ¿no? Lo otro es establecer cuál es el nivel de significancia con el cual vamos a trabajar las pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces decíamos el máximo valor de la prueba de significancia, que es la significancia corresponde al máximo error que yo pretendo cometer durante mi investigación, ¿no? Entonces, el nivel máximo de error que podemos cometer es del 5%. Pasado el 5% ya la investigación no es válida, ¿no? Entonces, nuestro parámetro de significancia va a ser 5%, ¿no? Ustedes pueden trabajar con menos, pero no tiene mucho sentido porque ya con 5% está demostrado que cualquier investigación va a tener, pues, validez científica, ¿no? Y estadística a la vez, ¿no? Entonces, en el proceso de la selección de la prueba de hipótesis que vamos a utilizar, entonces, ¿qué necesitamos conocer? Las características de las variables con las cuales vamos a hacer el análisis. ¿Con qué tipo de variables estamos trabajando, ¿no? Entonces, ya ustedes han tenido las clases de variables, ¿no? O ya conocen, en epidemiología trabajamos mucho estos temas, ¿no? Entonces, decíamos, tenemos pues variables de frecuencia, variables de tendencia central, ¿no? Variables de dispersión, variables de posición, ¿no? Y diferentes tipos de variables que pueden ser cualitativas o cuantitativas también, ¿no? Entonces, cualquier característica que puede ser medible, ¿no? Y que es de interés para la investigación, ¿no? Entonces, va a ser esa característica la que nos interesa, ¿no? También es importante verificar si nuestros datos son independientes o pareados, ¿no? O sea, cómo hemos hecho el diseño muestral, ¿no? Los independientes, cuando estudiamos una sola población, ¿no? Y que no necesita una estratificación, ¿no? Pareados, cuando yo necesito estratificar y a la vez parear, ¿no? Luego tenemos la verificación del cumplimiento de los supuestos para las pruebas paramétricas, ¿no?
Entonces tenemos datos paramétricos y no paramétricos, ¿no? Entonces, por lo general, nosotros trabajamos en la mayoría de los casos con datos paramétricos, ¿no? En la estrategia de análisis, entonces vamos a tener el análisis exploratorio de datos, ¿no? El análisis univariado, el análisis bivariado, el análisis multivariado y luego la incorporación de variables de estratificación, ¿no? Generalmente empezamos nosotros con el análisis exploratorio de datos, que es el análisis descriptivo, ¿no? Netamente descriptivo, ¿no? Si necesitamos ya un estudio analítico, lo primero que hay que hacer es la asociación entre la variable independiente con la variable dependiente, ¿no? Entonces puede haber más de una variable independiente, ¿no? Eh, o puede haber más de una variable dependiente también, ¿no? Si parto yo de un marginal fijo en el cual yo conozco la variable independiente y de manera aleatoria van a aparecer los efectos o las consecuencias, ¿no?, de esa variable independiente, entonces vamos a tener más de una variable dependiente, ¿no? Entonces, necesitamos primero hacer un análisis univariado, ¿no? ¿Qué significa univariado? Es una sola variable independiente comparada con una variable dependiente, ¿no? Luego tenemos en ese análisis univariado para ver las frecuencias fundamentalmente, ¿no? Y las características de la variable, si es una variable simétrica o asimétrica, ¿no? Y eso lo vamos a conocer, pues, conociendo el coeficiente de variabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber si la variable es simétrica, ¿no? Midiendo el coeficiente de variabilidad, ¿no? Y eso se hace dividiendo la desviación estándar sobre la media, ¿no? Multiplicada por 100, ¿no? Si ese coeficiente de variabilidad, ¿no?, es menor o igual a 32%, entonces significa que la variable es aceptablemente simétrica, ¿no? Si es mayor a 32%, entonces ya es asimétrica. Entonces, si es asimétrica, entonces vamos a necesitar utilizar para la toma de decisiones eh, variables lo que se llama variables de tendencia central, ¿no? Generalmente nosotros tomamos decisiones en datos que son homogéneos o datos simétricos. Las decisiones las tomamos con la media o con el promedio, ¿no? Pero si los datos son heterogéneos o son asimétricos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un coeficiente de variabilidad mayor al 32%, entonces ahí ya no podemos tomar, digamos, decisiones, ¿no?, con la media, sino con el rango intercuartílico, ¿no? O utilizando la mediana también, ¿no? Luego tenemos el análisis bivariado, ¿no? ¿Qué es el análisis bivariado? Donde ya vamos a comparar una variable con otra, ¿no? Vamos a exponer a la comparación la variable independiente con otra variable dependiente, ¿no? Entonces, ese análisis bivariado es el que me tiene que resultar significativo primero, ¿no? O sea, yo no puedo pasar al análisis multivariado si no he hecho primero el análisis bivariado, ¿no? Entonces, el análisis bivariado me va a decir si la asociación entre, eh, digamos, la variable independiente con la variable dependiente están asociadas de manera significativa. ¿Cómo lo voy a saber? Cuando el valor de la prueba de hipótesis, ¿no?, calculado, se corresponde con un p-valor menor o igual al 5%, ¿no? En la mayoría de casos utilizamos por lo general el chi cuadrado, ¿no? El chi cuadrado, el valor crítico es de 3,84, ¿no? Entonces, si el valor calculado del chi cuadrado es mayor o igual a 3,84, esto se va a asociar definitivamente con un p-valor
menor o igual al 5%, ¿no? Entonces, eso tenemos que verlo cómo resulta eh, en las pruebas de hipótesis, ¿no? Ahora, si no conocemos ese valor crítico, lo que hay que ver es evaluarlo en tablas, ¿no? Entonces, hay tablas de valores donde te van a decir si a qué p valor corresponde, ¿no? El, el valor calculado de la prueba de hipótesis, ¿no? Y también, bueno, en el SPS te va a salir el valor, pues, ¿no? Y al costado te va a decir la significancia, ¿no? Si la significancia es mayor al 5%, entonces esa variable no se asocia de manera significativa con la otra variable, ¿no? En ese caso, esos resultados ya no lo tomamos en cuenta, ¿no? Solamente nos sirven a nosotros las que tienen significancia. Entonces, luego el análisis multivariado lo hacemos para potenciar las asociaciones, ¿no? Y las relaciones entre variables, ¿no? Pero solamente lo aplicamos a aquellas variables que han resultado estadísticamente significativas en la asociación binaria, ¿no? También se puede incorporar variables de estratificación cuando estamos frente a una población heterogénea o asimétrica, ¿no? Entonces, luego vamos al análisis exploratorio de datos, ¿no? ¿Cómo exploro datos, no? Dice, el análisis exploratorio de datos consiste en la obtención de medidas de resumen, ¿no? Y con los cuales, con esos datos podemos hacer gráficos, ¿no? Para un conjunto de datos, ¿no? Entonces, hacer un análisis exploratorio de datos siempre va a ser lo primero que hay que hacer y es importante, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Para hacer una evaluación general de los datos, ¿no? Y saber con qué tipo de datos estamos trabajando, ¿no? Identificación de datos atípicos, ¿no? Valores extremos, valores perdidos, ¿no? Eh, Nos sirven para hacer la descripción de la situación, ¿no? También lo utilizamos para el chequeo de supuestos para análisis posteriores, ¿no? Y la otra forma es para identificar diferencias entre subgrupos, ¿no? Entonces, asimismo, el análisis exploratorio nos va a ayudar en la determinación de las técnicas estadísticas que debemos emplear seguidamente o luego de ese análisis, ¿no? Además, puede indicar si es necesario, pues, la transformación de alguna variable, ¿no? Entonces, decíamos, siempre iniciamos por el análisis univariado, ¿no? ¿Para qué? Para conocer exactamente con qué tipo de datos estamos o qué tipo de variables estamos trabajando, ¿no? Entonces, vamos a tener para variables cualitativas, ¿no? ¿Qué tipo de análisis univariado podemos hacer? De distribución de frecuencias, ¿no? Luego proporciones, razones, tasas, ¿no? Para variables cuantitativas, podemos medir medidas de tendencia central, ¿no? Medidas de dispersión, medidas de localización o posición y distribuciones de frecuencia de datos individuales y agrupados, ¿no? Para eso podemos trabajar pues con el SPS, es un paquete, un software estadístico bastante versátil, ¿no? Que nos ayuda a hacer todo tipo de análisis, ¿no? Todo lo que hemos hablado se puede hacer con el SPS, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener es una base de datos, ¿no? Para poder aplicar el SPS tengo que tener la base de datos validada, ¿no? Entonces, en esa base de datos vamos a tener, pues, en las columnas están las variables, ¿no? Y en las filas están los registros, ¿no? Entonces, en las columnas habrán, pues, tantas variables como, digamos, características de interés yo debo conocer durante mi investigación, ¿no? Entonces, ¿qué variables necesitamos? Tenemos variables de caracterización, por ejemplo.
Entonces, y eso tiene que estar contemplado en el objetivo específico, ¿no? Entonces, yo quiero saber cómo influye el tabaquismo en el cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, tengo que poner en quién, dónde y cuándo, ¿no? Entonces, voy a decir en los jóvenes de 18 a 29 años, pues solamente ese rango de edad va a entrar a mi investigación. Con eso lo operacionalizo, ¿no? ¿Qué más debo saber? Yo, decíamos, ya tengo si ya pongo el rango de edad, es una característica. Pues necesito saber otra variable demográfica de importancia, el sexo, ¿no? De la persona que va a ser muestreada, ¿no? O que va a ser sujeto de análisis, ¿no? ¿Qué más? A lo mejor necesito algunas condiciones demográficas, como puede ser lugar de trabajo, o tipo de trabajo, ¿no? Eh, nivel de estudios, etcétera, ¿no? Dependiendo si son variables que van a tener alguna influencia sobre el efecto que quiero encontrar, ¿no? ¿Qué otra variable necesitamos? Es una variable de ubicación, ¿no? O sea, ¿dónde voy a realizar el trabajo? ¿No? Entonces tengo que poner, va a ser en un hospital, va a ser en una localidad, va a ser en un distrito, va a ser en una provincia, una región o en todo el país, ¿no? O todo el mundo, de repente también, ¿no? Entonces, importantísimo también tener la ubicación o el escenario en donde estamos trabajando, ¿no? Y lo otro es, decíamos, el lugar, ¿no? Y después del lugar, la persona, ¿no? O sea, tiempo, espacio, persona son datos importantes, ¿no? Y el tiempo, de cuándo a cuándo voy a recoger mis datos, ¿no? O de cuándo a cuándo voy a aplicar mi investigación, ¿no? Entonces, eso tiene que estar concretizado en el objetivo general, ¿no? Entonces, yo voy a decir, voy a identificar si el tabaquismo influye en la presentación del cáncer de pulmón en jóvenes de, digamos, del distrito de Santa Anita, por ejemplo, ¿no? Durante el año 2025. Entonces, estoy contextualizándolo. Entonces, el objetivo tiene que ser contextualizado. Y todo eso me va a servir para poner en los campos, ¿no? Entonces, si yo he dicho jóvenes de 18 a 29 años, entonces tendrá que haber un campo de jóvenes de ese rango de edad, ¿no? ¿Cuál es el sexo? No hablamos de género, aunque hoy nos piden hablar de enfoque de género, ¿no? Pero ponemos sexo, masculino, femenino. Puedo poner algunos otros condicionantes, como puede ser ocupación, por ejemplo, ¿no? Puedo necesitar de repente poner estado civil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, preparar la base de datos es la parte más importante, ¿no? Entonces, si no preparo bien mi base de datos, no voy a saber cómo analizar, ¿no? ¿De dónde sale la preparación de base de datos? Del instrumento de recojo de datos, ¿no? ¿Y de dónde sale el instrumento de recojo de datos? Sale de las variables, eh, en este caso las variables que salen de los objetivos específicos y del objetivo general, ¿no? Entonces, el objetivo general, por lo general, me va a determinar las variables de interés, ¿no? Las más importantes. Y de los objetivos específicos estarán las variables eh, intervinientes, ¿no? Variables condicionantes, ¿no? Entonces, en base a eso, hacemos la base de datos que decíamos, todas las variables van a ir en las columnas y luego en las filas van a ir los registros de las muestras estudiadas, ¿no? Entonces aquí el registro 1 corresponderá a la muestra número 1, pues, ¿no? Y así sucesivamente, de acuerdo al tamaño de mi muestra. ¿Cuántos registros tendrá una base de datos? Tendrá tantos registros como tamaño de muestra
existe, ¿no? Si mi tamaño de muestra es 500, tendré que tener 500 registros. Y podemos hacer el análisis univariado, ¿no? Entonces, en ese análisis univariado, vamos a ver frecuencias, vamos a ver si tengo el SPS por acá. No tengo una base de datos preparada, pero vamos a mostrarles el programa, ¿no? Acá está el SPS. Entonces, el SPS es un programa de análisis estadístico, ¿no? Entonces, aquí me pide abrir una base de datos, ¿no? Pues de una tesis, vamos a ver si... Acá está en blanco. Acá pueden crear también ustedes una base de datos, ¿no? El objetivo de esta clase no es enseñarles a crear base de datos. Sin embargo, si yo quiero abrir una base de datos que lo puedo importar también, yo puedo crear mi base de datos en Excel y lo puedo importar a SPS, ¿no? Voy a ver si tengo por acá alguna base de datos. Por ejemplo, yo puedo importar datos y puedo importar de Excel, por ejemplo. Pues por acá ahí tengo un pretest en Excel. Pongo abrir y aceptar, ¿no? Ahí también por toda una base de datos, ¿no? Entonces, como ustedes ven acá, en las columnas están las variables. Está el número de identificación de la variable, está la edad, ¿no? En este caso es una persona, la muestra, la unidad muestral, ¿no? Entonces hay que poner la edad y el tipo de edad, ¿no? Probablemente acá la edad es en años, por eso ya no ha puesto tipo de edad, ¿no? Pero cuando yo tengo, yo quiero hacer el análisis de los registros del GIS de mi hospital, por ejemplo. Entonces ahí va a haber, pues, de diferentes tipos de edad, ¿no? Hay edad en días, en meses, en años, ¿no? En días para los recién nacidos, ¿no? En meses para los lactantes, ¿no? En años para las personas ya que tienen más de un año, ¿no? Igual sexo, acá está valorizado pues el sexo puede valorizarse en uno y dos, ¿no? Uno es masculino, dos es femenino. Entonces, eso tiene que operacionalizarse acá también, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo poner los nombres, ¿no? Y poner eh, el valor uno que significa si es hombre o mujer, ¿no? Entonces voy a poner uno equivale a hombre, ¿no? Entonces, donde dice etiqueta le pondremos el nombre, ¿no? Dos le pondremos mujer, etcétera, ¿no? Entonces, pero ya los datos definitivamente tienen que ser preparados, ¿no? Estado civil, ¿qué más tiene? Profesión, régimen laboral, ¿no? Y aquí los ítems de evaluación, ¿no? Entonces yo no sé de qué se trata esta base de jalado, una base que está ahí. Pero igual, cuando quiero hacer yo el análisis, ¿dónde vamos a analizar? Acá no dice analizar, ¿no? Y acá dice estadísticos descriptivos, ¿no? En estadísticos descriptivos para hacer el análisis univariado, ¿no? ¿Qué voy a buscar? Análisis de frecuencias. Entonces, quiero saber cuántos hombres hay, ¿no? Entonces pondré sexo. Entonces aquí me dice estadísticos que necesito yo encontrar. Sexo, ¿qué tipo de variable es? Primero hay que saber qué tipo de variable es, ¿no? El sexo es una variable cualitativa, ¿no? No es cuantitativa, ¿no? Entonces, si es cualitativa,
¿Podré calcular media? No se puede, ¿no? No puedo calcular media, mediana, moda, no. Pero sí puedo calcular acá, tampoco puedo calcular pues cuartiles, ¿no? Desviación estándar tampoco, ¿no? Entonces solamente puedo categorizar nomás, ¿no? Saber sus categorías, ¿no? Entonces vamos a ver aceptar, ¿no? Y ahí me ha dado una frecuencia, es una frecuencia. ¿Qué frecuencia me ha dado? Frecuencia simple y frecuencia acumulada, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay, es una base de datos de 128 registros que tiene 17 son mujeres y 111 son varones, ¿no? Entonces, la frecuencia simple dice que los varones equivalen al 86,7% y las mujeres el 13,3%. Y el otro es el porcentaje acumulado, ¿no? Entonces, la frecuencia acumulada es otra parte importante, que cuando tenemos más en datos politómicos, ¿no? Es necesario saber, pues, el análisis de Pareto, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hemos analizado una variable cualitativa, ¿no? Vamos a analizar una variable cuantitativa, por acá. Entonces, regresamos igual vamos a ver frecuencias, ¿no? Entonces, sexo ya lo saco. Vamos a analizar edad. Edad sí es una variable cualitativa, que digo cuantitativa, ¿no? Es cuantitativa. Entonces, acá sí puedo calcular algunos estadísticos. Puedo calcular media, puedo calcular mediana, puedo calcular moda, ¿no? Puedo sumar todas las edades si quiero. Puedo también medir percentiles, ¿no? Cuartiles, ¿no? Desviación estándar, ver el máximo, el mínimo, ¿no? Puedo medir asimetría o kurtosis, ¿no? Que es lo mismo. Vamos a ver asimetría, por ejemplo. El rango también puedo medir. ¿Por qué no me acepta acá? Ya no tengo el error estándar que me puedo medir. Ah, no, no he seleccionado la base de datos, pues, estoy fuera, por eso que no me... Vamos a entrar a la base de datos nuevamente, ¿no? Entonces entro acá a la base de datos y vamos a ir a analizar frecuencias. Entonces en este caso vamos a tener una variable cuantitativa, ¿no? Y voy a ver los estadísticos de interés, ¿no? Media, mediana, moda, ¿no? Desviación estándar, mínimo, máximo, rango, error estándar, ¿no? Asimetría, ¿no? Y puedo pedir también cuartiles, percentiles, ¿no? No me da percentiles en este caso, porque ya le pedí cuartiles, ¿no? O puedo pedir cuartiles o percentiles, ¿no? Pero no puedo pedir los dos a la vez, ¿no?
Vamos a ver ahora. Aceptar, ¿no? Y ahí me ha dado, ¿no? Hay 128 valores o datos, ¿no? No hay ningún dato perdido. La media es de 34,94. O sea, ¿qué me dice aquí? La media de edad de ese grupo de personas estudiadas es de 34,94 años, con un error estándar de 0,50 y una mediana de 34,5, ¿no? Entonces la mediana está muy parecida a la media, ¿no? La moda es 32, ¿no? Desviación estándar 5,7, ¿no? Y tiene una simetría de 23%. Por lo tanto, puede tomar decisiones con la media aquí, sí, porque la simetría no supera el 32%. Ahí están los cuartiles, ¿no? Que dice que el 25% en el cuartil 1 está hasta 31 años. ¿Qué me quiere decir esto? Que el 25% de las personas estudiadas tienen hasta 31 años, ¿no? 50% tienen hasta 34,5 años y 75% están por encima de 39 años, ¿no? Igual acá tengo ya las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas simples, las frecuencias relativas acumuladas, ¿no? Al final, las frecuencias relativas acumuladas me deben dar 100%. Entonces, es importante conocer estas frecuencias acumuladas, porque según Pareto, yo debo ver qué valores de edad generan el 80% de la muestra, ¿no? Por ejemplo, acá el 80% corresponden hasta la edad 40, ¿no? El 80% de las personas tienen hasta 40 años. Solamente el 20% tienen de 41 a más, ¿no? Entonces, esos son los datos de estudios de asimétricos, o sea, descriptivos, ¿no? Los que descriptivos, hemos dicho, podemos analizar, ¿no? Hemos visto acá distribuciones de frecuencia, también hay proporciones, razones, tasas, ¿no? Medidas de tendencia central, ahí está. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Media, mediana, moda. Medidas de dispersión, está la desviación estándar, la varianza. Medidas de localización, está ahí puedes calcular percentiles, puedes calcular cuartiles, ¿no? Y también puede haber distribución de frecuencia de datos agrupados. ¿Se han visto ahí? Entonces, lo que podemos medir ahí están cuartiles, media, mediana, moda, ¿no? Desviación estándar, varianza, rango, mínimo, máximo, curtosis o asimetría, ¿no? Son muy parecidos. La curtosis, si sale mayor a 3, significa que son datos asimétricos. Si sale menor a 3 o hasta 3, es una simetría aceptable, ¿no? Luego viene el análisis bivariado, ¿no? ¿Qué significa análisis bivariado? Significa que voy a comparar dos variables, ¿no? Pues ya no comparo, ya no hago el análisis de una sola variable, sino de la comparación de dos variables. ¿Cómo influye una variable sobre la otra, ¿no? Entonces puede haber condiciones o situaciones, ¿no? Dice comparación de medias. Entonces yo quiero comparar la comparación de las medias de dos variables, de grupos independientes, ¿no? O puede ser de grupos pareados, o puede ser de más de dos grupos, puede ser tres o más grupos, ¿no? Puedo hacer también comparación de variables cualitativas, ¿no? Por ejemplo, puedo ver variables cualitativas como es
en este caso de edad, ¿no? O sexo, ¿no? Y tabaquismo, por ejemplo. Correlación entre dos variables cuantitativas también puede hacer. Entonces, dependiendo del tipo de variables que yo estoy comparando, yo voy a aplicar las pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos en el análisis bivariado? La significancia estadística primero, ¿no? Entonces, hay pruebas de hipótesis para datos paramétricos, ¿no? Y hay pruebas de hipótesis para datos no paramétricos, ¿no? Entonces, los datos paramétricos, yo voy a hacer la comparación de dos medias, ¿no? De dos grupos independientes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la prueba de hipótesis a utilizar? Es la T-de-Student o la prueba Z, cualquiera de las dos, ¿no? T-de-Student cuando mi muestra es pequeña, ¿no? Y prueba Z cuando mi muestra es grande, ¿no? Pero si estoy frente a variables no paramétricas, ¿cuándo aplicamos las pruebas no paramétricas? Cuando las variables cuantitativas, ¿no? No tienen una distribución normal, ¿no? Y lo voy a comparar con otra variable cualitativa, ¿no? Mientras que las paramétricas se aplican cuando las variables cuantitativas tienen distribución normal. Entonces, en una comparación de medias de dos grupos independientes, que voy a utilizar la U de McWinney, ¿no? Si voy a comparar medias de dos grupos pareados, ¿no? ¿Cuándo hacemos grupos pareados? Cuando hay confusores, ¿no? Entonces yo tengo que parear, ¿no? La muestra. ¿Qué significa pareado? Es en los estudios de casos y controles, por ejemplo. Si mi caso es varón, ¿no? Y de edad adulta, entonces su control también tiene que ser varón y de edad adulta, ¿no? Entonces ahí estamos pareando la muestra. ¿Qué aplicamos ahí? La T-de-Student para datos paramétricos, ¿no? Para datos no paramétricos, Wilcoxon, ¿no? Entonces todo eso lo encontramos en el SPS. Para comparación de medias de tres o más grupos, entonces hacemos el análisis de varianza, ¿no? O el ANOVA, ¿no? Para pruebas paramétricas. ¿Cuándo es paramétrico? Cuando los valores cuantitativos o las variables cuantitativas tienen distribución normal, ¿no? Entonces, para eso hay que aplicar la prueba de normalidad, pues, ¿no? Para saber si es normal o no es de distribución normal, ¿no? En los no paramétricos utilizamos el Kruskal-Wallis, ¿no? Comparación de variables cualitativas, ¿no? Entonces, las variables cualitativas, yo no voy a ver si tienen distribución normal porque son cualitativas, ¿no? Solamente podemos medir la distribución normal en variables cuantitativas, ¿no? Las cualitativas no se pueden. Entonces, ahí se trabajan como eh, con pruebas no paramétricas. Por eso dice acá, ¿cuándo aplicamos pruebas no paramétricas? Cuando las variables cuantitativas no tienen distribución normal o son asimétricas, ¿no? O para las variables cualitativas, ¿no? Si yo solamente comparo variables cualitativas, debo utilizar pruebas no paramétricas, ¿no? Por ejemplo, eh, el tabaquismo frente al cáncer de pulmón, ¿no? Las dos son variables cualitativas, ¿no? Fuma o no fuma, ¿no? Cáncer de pulmón, ¿tiene cáncer o no tiene cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué prueba voy a aplicar ahí? Aplico chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher, ¿no? Cualquiera de las dos, ¿no? Chi cuadrado, si quiero buscar eh, inferencia causal, ¿no? O asociación para la inferencia causal, ¿no? Prueba exacta de Fisher, generalmente para las correlaciones, ¿no? Bueno, luego tenemos la correlación entre variables cuantitativas, ¿no? Para datos paramétricos utilizamos la correlación de Pearson, coeficiente de correlación de Pearson.
Para las no paramétricas, coeficiente de correlación de Spearman. Entonces, con esa tablita, ustedes analizando el tipo de datos que están trabajando, ¿no? El tipo de variables, ¿no? Y las condiciones de asociación que quieren buscar, entonces ya saben con qué prueba de hipótesis van a trabajar, ¿no? Y todas tienen el mismo principio. El objetivo es acá verificar si la variable X tiene influencia significativa con la variable Y, ¿no? Entonces, ¿qué es la variable X? Es la variable independiente. Variable Y es la variable dependiente, ¿no? Entonces ahí está. Nosotros podemos hacer con la SPS análisis de correlación, ¿no? Entonces podemos hacer correlación bivariada de dos variables, ¿no? Podemos utilizar el modelo lineal general, ¿no? Univariado o multivariado, ¿no? Por lo general empezamos por la comparación univariada primero, ¿no? Luego viene el análisis multivariado, ¿no? Entonces, ¿en qué situaciones hacemos análisis multivariado? Entonces, es continuo o siguiente al análisis bivariado, ¿no? Yo no puedo hacer análisis multivariado de inicio. ¿Por qué? Porque al análisis multivariado solamente entrarán aquellas eh, variables que en el análisis bivariado resultaron estadísticamente significativas en su relación o en su asociación, ¿no? Las que no resultaron significativas ya no interesan, esas las descartamos. Entonces tenemos variables dependiente y variable independiente, ¿no? Y qué modelo estamos aplicando y cuál es la medición del resultado, qué es lo que queremos medir, ¿no? Entonces, ¿en qué tipo de análisis o en qué tipo de investigaciones voy a aplicar ese análisis multivariado? En investigaciones analíticas nada más. O sea, no es útil para las investigaciones descriptivas. Entonces, tiene que ser una investigación analítica, ¿no? Entonces, tenemos la variable dependiente, si es cuantitativa, y si la variable independiente puede ser cuantitativa o cualitativa. ¿Qué modelo de análisis voy a aplicar? Regresión lineal múltiple, ¿no? Y la medición del resultado me va a dar lo que se llaman los coeficientes estandarizados, ¿no? Luego tenemos si la variable dependiente es cualitativa dicotómica, como por ejemplo sexo, ¿no? Y la variable independiente puede ser cuantitativa o cualitativa. Entonces puedo aplicar el modelo de regresión logística, ¿no? Bivariada, ¿no? Y luego voy a aplicar el OR, ¿no? Entonces, este OR me va a medir la fuerza de asociación o estimar, porque acá no lo mide directo, ¿no? El OR no mide, sino estima, ¿no? La estimación, ¿no? Luego, si la variable dependiente es tiempo de ocurrencia de un evento, ¿no? Y la variable independiente puede ser cuantitativa o puede ser cualitativa. ¿Qué modelo de análisis voy a aplicar? De análisis multivariado, lo que se llama la regresión de Cox, ¿no? ¿Y cómo mido yo la fuerza de asociación? Lo voy a medir con el Hatch ratio, ¿no? Que es muy parecido al valor del OR, ¿no? Entonces, igual, ustedes van al paquete estadístico, seleccionan regresión, ¿no? Y ahí ustedes pueden utilizar el modelo que hemos hablado, pues, ¿no? El modelo de interés de acuerdo al tipo de variables, ¿no? En conclusión, el plan de análisis, ¿para qué me sirve, no? El plan de análisis en un plan de tesis me va a servir, pues, porque es el que me va a definir cuál es el análisis estadístico, ¿no? Con el cual vamos a trabajar, ¿no? Y que debemos aplicarlo antes de la recolección de datos, ¿no?
¿Para qué? Para saber cómo yo valido el dato, para que definitivamente cuando hago el análisis eh, no tenga problemas, ¿no? Entonces, en consecuencia, pues, este tipo de análisis o el planteamiento del diseño de análisis que vamos a aplicar, ¿no? Siempre va a ser consecuencia, pues, de haber desarrollado un adecuado marco teórico del tema a investigar, ¿no? Entonces, por eso que se hace el marco teórico, ¿no? Para tener un conocimiento pleno del tipo de variables con los cuales estamos trabajando, ¿no? Me sirve también para el diseño del formulario, ¿no? Y para también conocer el tamaño de la muestra, ¿no? Porque el tamaño de la muestra va a depender de la complejidad del análisis estadístico establecido. Entonces, para recordar qué medidas, indicadores se utilizan en el análisis. Entonces, utilizamos estadística descriptiva, decíamos, y estadística analítica. Entonces, la estadística descriptiva tiene como propósito caracterizar y contextualizar. Para eso podemos utilizar medidas de frecuencia, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición, como ya lo vimos, ¿no? Medidas de frecuencia, está frecuencia absoluta, es el conteo directo, frecuencia relativa cuando comparo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber cuántos varones están presentes en esta clase. Entonces lo que voy a hacer es contar el número de varones, ¿no? Y bueno, de repente hay 30, ¿no? ¿Y cuántas mujeres? Entonces, mujeres de repente hay 40, ¿no? Los valores absolutos son los valores que resultan del conteo o del paloteo, ¿no? La frecuencia relativa resulta de la comparación de dos frecuencias absolutas, ¿no? Entonces yo quiero comparar cuál es la razón hombre-mujer. Entonces dividiré el número de varones sobre el número de mujeres. Pero lo voy a comparar nomás. Al final lo voy a simplificar, ¿no? Y siempre se va a expresar como un quebrado, ¿no? Yo puedo decir, hay un varón por cada dos mujeres, ¿no? Puedo decir eso. Pero tiene que ser uno y dos, uno sobre dos, ¿no? Luego viene la tendencia central, ¿no? Tendencia central está la media, la mediana, la moda, ¿no? Entonces la media es útil cuando nosotros lo vamos a aplicar en datos numéricos o datos cuantitativos, ¿no? Pero siempre y cuando la población sea homogénea respecto a ese dato cuantitativo, ¿no? ¿Cuándo es homogénea? Cuando el coeficiente de variabilidad o la kurtosis, ¿no? Cuando la kurtosis es menor o igual a 3, es homogéneo. Cuando el coeficiente de variabilidad es menor o igual a 32%, ¿no? Entonces, en esos casos es útil la media, ¿no? ¿Y qué es la media? Es la división de la suma de los valores independientes sobre el total de valores independientes, ¿no? La mediana es el valor que ocupa la posición media de un grupo de datos ordenados, ¿no? Y la moda es el valor que se repite más, ¿no? De un conjunto de datos, ¿no? Luego tienes las medidas de dispersión, esta desviación estándar, varianza, coeficiente de variabilidad, rango intercuartílico. ¿Para qué es importante estas medidas de dispersión? El coeficiente de variabilidad me sirve para definir si la población es homogénea o heterogénea. Y según eso voy a saber si voy a tomar decisiones con la media o con la mediana. La moda me sirve más para priorizar, para hacer el enfoque de riesgo. Entonces, la varianza es un valor que lo calculamos para calcular más fácil la desviación estándar, ¿no?
pero de alguna manera también me da la idea de una dispersión, ¿no? de la muestra estudiada. Luego tenemos el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es una medida de dispersión que me sirve para tomar decisiones cuando la población es asimétrica, ¿no? Y la posición es la posición que ocupa un conjunto de datos y cuántas veces yo lo divida, ¿no? Entonces voy a tener los llamados cuartiles cuando lo divido en 4 grupos de datos iguales, ¿no? Voy a generar cuartiles, ¿no? Entonces, los cuartiles, ¿cuántos cuartiles? ¿Cuántas posiciones de cuartil tienen? 3 posiciones. Hay cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. ¿Qué significa? Que dividido a un grupo de datos ordenados en 4 grupos iguales. Quintiles, que lo divido en 5 grupos iguales. ¿Cuántas posiciones tienen los quintiles? Tienen 4 posiciones de división, ¿no? Deciles, cuando divido en 10 grupos iguales. Percentiles en 100 grupos iguales, ¿no? Luego tenemos los analíticos, ¿no? Los analíticos tenemos, lo aplicamos mediante la estadística inferencial, ¿no? Y el propósito aquí es buscar asociación, ¿no? Entonces, primero buscamos la significancia que ya hemos visto con las pruebas de hipótesis. Luego lo vamos a aplicar con los indicadores de fuerza de sucesión, ¿no? O indicadores de riesgo, ¿no? O indicadores de impacto, ¿no? Son 3 tipos de indicadores que podemos utilizar aquí. Entonces, riesgo absoluto está la tasa de incidencia acumulada y la densidad de incidencia, ¿no? Riesgo atribuible está el riesgo atribuible, que es solamente para las personas expuestas, ¿no? Y el riesgo atribuible poblacional para toda la población, ¿no? Sin discriminar a los expuestos y no expuestos, ¿no? Luego tenemos los analíticos de asociación. Entonces tenemos de significancia, están las pruebas de hipótesis. Y de fuerza o magnitud de asociación está el riesgo relativo y el OR, ¿no? Y los analíticos de impacto está la fracción atribuible o fracción atribuible poblacional, ¿no? ¿De dónde sale todo esto? De esta tablita de contingencia, ¿no? Conocida como tabla tetracórica o tabla de riesgo también. Entonces, eso ustedes ya lo han estudiado. Esto también ya lo han visto. Riesgo absoluto, tasa de incidencia de expuestos, tasa de incidencia no expuestos, tasa de incidencia poblacional. Riesgo relativo es la razón de tasas, ¿no? Donde yo divido incidencia de expuestos sobre la población, por ejemplo, ¿no? Entonces, o incidencia de no expuestos sobre los expuestos. Entonces, ese es el riesgo relativo. Vamos a comparar dos razones, ¿no? Razón de expuestos sobre razón de no expuestos, ¿no? Riesgo atribuible es la diferencia de riesgos, ¿no? Entonces, riesgo atribuible vamos a restar, ¿no? La tasa de incidencia de expuestos menos la tasa de incidencia de no expuestos, ¿no? Riesgo atribuible poblacional, tasa de incidencia eh, de la población menos la incidencia de no expuestos, ¿no? Fracción atribuible o fracción etiológica. Entonces va a ser al riesgo atribuible sobre tasa de incidencia de expuestos, ¿no? Y la fracción atribuible poblacional es riesgo atribuible poblacional sobre tasa de incidencia de expuestos, ¿no? El OR o la razón de momios, ¿no? O razón de productos cruzados, también lo conocen, me permite estimar, ¿no? Estimar el riesgo relativo, ¿no? Entonces ahí están las fórmulas.
Les he puesto para que lo recuerden. Ya eso ya no es una clase de estadística, eso ya les hemos dado antes. Sin embargo, les he puesto en esta clase para que lo tengan presente. Y ya no vamos a desarrollar esta clase que ya lo hemos hecho antes. El propósito es qué es lo que ustedes tienen que poner en su plan de análisis, ¿no? Que ya no es una clase de estadística. Sin embargo, les he puesto ahí para que lo recuerden cómo se calcula el riesgo relativo. Decíamos incidencia de expuestos sobre incidencia de no expuestos. Ahí hay un ejemplo. ¿Cómo se interpreta? Para que lo recuerden. Si el riesgo relativo es igual a 1, no hay asociación. Si el riesgo relativo es mayor a 1, ahí se considera un factor de riesgo. Si es menor a 1, se considera un factor protector, ¿no? Pero hay rangos de valor también, ¿no? Entonces ahí están los rangos de valor. Si el riesgo relativo es de 0 a 0,3, es beneficio grande, ¿no? Porque es factor protector, ¿no? Si es menor a 1, es factor protector. Pero si está entre 0 a 0,3, es de beneficio grande. De 0,4 a 0,5, beneficio moderado. De 0,6 a 0,8, beneficio insignificante. De 0,9 a 1,1, sin efecto. O sea, no hay asociación. De 1,2 a 1,6, riesgo insignificante. 1,7 a 2,5, riesgo moderado. Mayor a 2,5, riesgo elevado. Entonces, de esa manera interpretamos el riesgo relativo. Por eso se llama fuerza de asociación o magnitud de asociación. Ahí hay un ejemplo. Luego tenemos el riesgo atribuible, ¿no? Decíamos es la diferencia de riesgos, ¿no? Donde yo le resto a la incidencia de expuestos la incidencia de no expuestos. ¿Y por qué es importante eso? Porque me va a dejar con el riesgo puro, ¿no? ¿Qué significa incidencia de no expuestos? Que pueden haber otros factores que están generando el riesgo y que contamina a la incidencia de expuestos, porque también están dentro del mismo escenario, ¿no? Entonces yo quiero saber cómo contribuye en la incidencia el factor de manera específica, tengo que restarle la incidencia de no expuestos. Entonces aquí me salió incidencia de expuestos 0,7692. Incidencia de no expuestos me salió 0,1333. Entonces, ¿cuál es el riesgo puro del factor de exposición? Entonces le resto la incidencia de no expuestos, me da 0,6359. Redondeando a dos dígitos es de 0,64, ¿no? Esa es la incidencia que le corresponde al factor. Es puro del factor. Pues se llama atribuido al factor, ¿no? ¿Cómo se interpreta? Aquí dice el hábito de fumar, ¿no? Dice el riesgo de cáncer pulmonar de los expuestos se reducirá en 0,64, ¿no? Si es que deja de fumar. Si es que deja de fumar. Ahí está la fracción atribuible, ¿no? Es dividir riesgo atribuible sobre incidencia de expuestos, multiplicado por 100. Riesgo atribuible poblacional, incidencia de la población menos incidencia de no expuestos, ¿no? Fracción atribuible poblacional es riesgo atribuible poblacional sobre incidencia de la población, ¿no? Por 100. Luego tenemos el OR, ¿no? Entonces el OR es un estimador del riesgo, ¿no? O sea, no calcula directamente el riesgo, lo estima nada más, ¿no? Pero la interpretación es idéntica al riesgo relativo. También se conoce en el lenguaje científico como odds ratio, como razón de productos cruzados, como razón de posibilidades, razón de probabilidades, razón de disparidades, razón de ventajas. ¿Para qué me sirve el OR? Permite medir la asociación entre variables dicotómicas, ¿no? En estudios transversales o de caso control. El OR es similar al riesgo relativo cuando la prevalencia de la enfermedad es baja.
¿Y por qué se llama razón de productos cruzados? Igualito de la tablita tetracórica que vimos. Yo voy a multiplicar el valor de A, de la celda A, por el valor de la celda D y lo divido entre el valor de la celda B sobre la celda C, ¿no? A por D sobre B por C. Decíamos, la interpretación es idéntica al riesgo relativo. Si el OR es igual a 1, no hay asociación. Si el OR es mayor a 1, es factor de riesgo. Si el OR es menor a 1, factor protector. Igual con los mismos rangos que vimos, ¿no?, en la tabla anterior. Ahí hay un ejemplo, ¿no? Multiplicamos. Entonces estamos multiplicando el valor de la celda A, que es 499, por 56, que es la celda D. A por D sobre B por C, sobre 462, ¿no?, por 19, o viceversa. Y me sale 3,18, ¿no? ¿Cómo se interpreta? Dice, los fumadores tienen 3 veces mayor riesgo de presentar cáncer que los no fumadores. Siempre se compara con el no expuesto. Bueno, hay diferentes diseños de estudios, hay estudios descriptivos, que también no es motivo de esta clase, les he puesto ahí para que lo recuerden. ¿Qué son los estudios descriptivos? Estudios que me permiten caracterizar y contextualizar un fenómeno o un problema. Entonces tenemos dentro de los descriptivos, el más simple es el estudio de caso, que los médicos permanentemente hacemos estudios de caso para tomar una decisión diagnóstica en nuestros pacientes, luego una decisión terapéutica, ¿no? Por eso la medicina es considerada una carrera científica. Y el médico es un científico, porque aplica la ciencia, ¿no?, en su desempeño profesional. ¿Cómo puede recoger datos? Como con cuestionarios, con revisión de registros, pruebas de laboratorio, exámenes físicos, procedimientos especiales. ¿Qué análisis puede hacer en un estudio de prevalencia? Puedo medir medidas de frecuencia, frecuencias absolutas, casos, frecuencias relativas, prevalencia y proporción de casos. Medidas de asociación, significancia, chi cuadrado, de Mantel y Hansen. Y magnitud de asociación o fuerza de asociación, odds ratio. Ahí hay la fórmula de dónde sale, de la tablita tetracórica, ¿no? ¿Y qué medida de asociación utilizamos en los estudios transversales de prevalencia? Si hacemos comparaciones, aquí es para estudios comparativos, ¿no? Puedo yo hacer medición de asociación. Pero si solamente es de una sola población, no se puede calcular medidas de asociación. Si ya puedo hacer comparaciones, hay una población estratificada, entonces sí puedo hacer la medición del chi cuadrado de Mantel y Hansen, o el chi de Mantel y Hansen, para la significancia estadística. Y con eso rechazo o acepto la hipótesis nula, porque con esa prueba de hipótesis lo sometemos a prueba la hipótesis nula. Si salió significativa, lo otro que me queda es buscar la magnitud de la asociación. Entonces, ¿con qué lo calculo? Con el OR, ¿no?, que es la razón de productos cruzados. Decíamos A por D sobre B por C, ¿no? Otro estudio descriptivo son estudios ecológicos o estudios de correlación, ¿no? Importante acá, los estudios ecológicos, algunos le ponen que son estudios analíticos. No son analíticos, los estudios ecológicos son descriptivos. Caracterizan y contextualizan la población estudiada o la muestra estudiada. Si yo quiero generar inferencia causal a partir de un estudio ecológico, voy a generar lo que se llama la falacia ecológica, ¿no? ¿Por qué se caracterizan esos? Pues inician la evidencia epidemiológica, generan hipótesis etiológicas
Su unidad de observación es la población. Correlacionan variables, no tiene temporalidad ni direccionalidad. Es una cosa importante. Es un estudio que yo lo hago en un momento determinado. Por ejemplo, lo utilizamos mucho para el análisis situacional de salud. ¿Qué pasa si yo quiero generar inferencia individual, ¿no? A partir de un estudio ecológico? Entonces voy a generar la falacia ecológica. Otras características, tiene ventajas. ¿Qué análisis aplicamos a los estudios ecológicos? Igualito, medidas de frecuencia, prevalencia, mortalidad, ¿no? Medidas de asociación, coeficiente de correlación, de Pearson o de Spearman, ¿no? ¿Cuándo era de Pearson? Cuando estamos con datos paramétricos. Spearman cuando datos no son no paramétricos, ¿no? Y también puedo medir coeficiente de regresión. Medidas de impacto potencial, está la fracción etiológica. Bueno, eso es lo que tenemos que ver hoy día, ¿no? Si hay alguna pregunta. Entonces hay estudios analíticos que pueden aplicar, están los estudios de caso control, los estudios de cohorte, ¿no? Entonces ya vimos ahí en caso control que puede aplicar. Puede aplicar pruebas de hipótesis. En caso control, eh, la prueba de hipótesis a aplicar acá es el chi cuadrado, ¿no? Y la magnitud de asociación lo medimos con el OR, igualito que los estudios transversales. Podemos aplicar también el chi de Mandel y Hansen, que es igualito al chi cuadrado. O también podemos medir la significancia de asociación mediante el intervalo de confianza, ¿no? En los estudios de corte, entonces acá sí podemos medir, ¿no? Igual, frecuencias, ¿no? Medidas de dispersión y medidas de asociación que vamos a poder medir. Hay el chi cuadrado para corte, ¿no? ¿Y para qué el chi cuadrado para corte? Para medir la significancia de la asociación entre la variable independiente y la variable dependiente. Esto es el marginal fijo. ¿A qué se refiere el marginal fijo? Es la información que el investigador conoce desde el inicio y que no varía significativamente hasta el final de la misma. Entonces, en un estudio de cohorte, ¿qué es lo que conozco? Número de personas expuestas al factor y número de personas no expuestas al factor. Es lo único que conozco. Durante la investigación, de manera aleatoria, van a aparecer valores de casos y no casos, ¿no? Entonces, acá sí se necesita una hipótesis analítica, ¿no? Generalmente es una hipótesis etiológica, ¿no? Entonces, puedo estudiar diferentes problemas o productos de estudios de cohorte, ¿no? Criterios, dice ausencia de la variable dependiente en los grupos. En un estudio de cohorte, decíamos, el marginal fijo ¿está expuesto o no está expuesto? Nada más. Voy a conocer un grupo de personas expuestas y un grupo de personas no expuestas, pero que no deben tener la patología en evaluación. O sea, tienen que estar sin la enfermedad, ¿no? Sin el daño. Eso va a aparecer durante el seguimiento, porque en un estudio de cohorte vamos a seguirlo en el tiempo. Es un estudio longitudinal, ¿no? Que yo lo voy a seguir en el tiempo. Entonces, yo quiero saber cómo influye el tabaquismo en el cáncer de pulmón. Entonces agarraré un grupo de fumadores y un grupo de no fumadores. Y lo voy a seguir durante el tiempo,
al primer año, a los 5 años, a los 10 años, a los 15 años, a los 25 años. Entonces, lo voy a seguir en el tiempo, ¿no? Y ahí está la tabla de contingencia, cómo se maneja. Aquí puedo manejar TIA y densidad de incidencia, ¿no? TIA es la tasa de incidencia acumulada. ¿Cuándo medimos tasa de incidencia acumulada? Cuando yo no puedo saber el tiempo de exposición al riesgo que se ha expuesto la persona, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en el caso de dengue, la exposición es estar sujetos a las picaduras del Aedes aegypti. Pero yo no puedo saber cuánto tiempo ha sido picado por el Aedes aegypti, no lo sabemos. Difícil. Entonces, ¿qué calculamos ahí? La tasa de incidencia acumulada. O sea, vamos a medir el número de casos de dengue sobre población expuesta al riesgo. A diferencia de la densidad de incidencia. En la densidad de incidencia sí nosotros podemos sumar el tiempo de exposición persona. Por ejemplo, en las infecciones asociadas a la atención en salud, vamos a tener personas que están expuestas a una medida de intervención prolongada, ¿no? O duradera, como por ejemplo es el catéter venoso central o el catéter venoso periférico. Entonces yo le pongo eso como una vía y puede durar pues una semana, 15 días, ¿no? Y hay que seguirlos hasta el momento que se presenta una infección. Entonces ahí tenemos la duración, en el denominador va a ser el tiempo de exposición, ¿no? O sea, la duración de la exposición. Entonces yo puedo tener personas que están con un ventilador mecánico, por ejemplo, también es otra exposición, puede estar un mes, ¿no? ¿Y qué voy a medir ahí? Neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Y estas son las fórmulas para que lo conozcan, porque ya no lo aplicamos, ¿no? Ahora ya tenemos los programas estadísticos, pero de ahí sale, de estas fórmulas salen esos valores. Importante para controlar el error, eh, el sesgo y el confusor, ¿no? Entonces, en un estudio, en los estudios observacionales, pueden ser plagados de errores, ¿no? Los errores dependen específicamente del instrumento de medición, ¿no? El sesgo está muy asociado a la persona que utiliza el instrumento, o sea, el investigador. Y el confusor es la presencia de variables intervinientes que pueden influir en la variable independiente y a la vez pueden influir en la variable dependiente. Eso se llama un confusor. Entonces, ¿cómo yo reduzco la confusión? Mediante el pareamiento, o mediante la restricción, o mediante la randomización, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos que tratar hoy día. Si hay alguna pregunta, y solamente asistieron 32 a la clase. Muy bien. Parece que no hay Oh, preguntas, doctor. ¿hay pregunta? Si no hay pregunta, ya nos estaremos viendo, pues, en la próxima clase. Y con mi grupo, pues, ya tienen que ir presentándome su avance de su proyecto, pues, ¿no?